Muy buenas, estudiantes de la Universidad de Santander, sede Valledupar. Seguimos con las clases de contratos civiles y mercantiles. Acordémonos que hemos tratado ya el contrato de compra-venta. Hemos dicho cuáles son sus características. Hemos hablado sobre las obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador. Hemos hablado sobre los aspectos accesorios al contrato de compra-venta. Hemos hablado de los vicios ocultos. Pues bien, hoy vamos a resolver algunas de las preguntas del taller que ustedes tuvieron oportunidad de resolver a efectos de dar mayor claridad sobre el tema y afianzar un poco más los conocimientos. Entonces, vamos a resolver ese cuestionario haciendo énfasis en la fundamentación jurídica, que era una de las exigencias propias del taller. Podrán ustedes, una vez resolvamos estas preguntas, sacar sus propias conclusiones acerca de el trabajo por ustedes efectuado. Empecemos entonces a resolver lo relacionado con el pacto comisorio. Ya sabemos que el pacto comisorio es un accesorio al contrato de compraventa. No es lo sustancial, no es lo principal. Es algo que se puede acordar o no, y eso no afecta para nada el contrato de compraventa en sí mismo. La primera pregunta acerca del pacto comisorio, que por cierto es una figura antiquísima, nos viene del derecho romano, es lo siguiente. Primera pregunta. El pacto comisorio es una figura jurídica que aplica a todos los contratos sinalagmáticos. Acordémonos que los contratos sinalagmáticos son los contratos bilaterales. La pregunta hace alusión a si el pacto comisorio aplica a los contratos sinalagmáticos. Sobre este particular, debo decir que el pacto comisorio aplica de manera exclusiva al contrato de compraventa. Así quedó dicho en el artículo 1935 del Código Civil, cuando nos dice lo siguiente. Veamos el Código Civil colombiano, no sé si alcanzan a ver. Veamos. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuando se expresa toma el nombre del pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. De tal manera que por lo expresado en el propio Código Civil colombiano, el pacto comisorio es exclusivo para los contratos de compraventa. Queda entonces claro de que solo aplica para el contrato de compraventa. Pasamos entonces a la segunda pregunta. ¿Se puede inferir la existencia del pacto comisorio dentro de un contrato? De ninguna manera. El pacto comisorio debe ser una estipulación expresa, no tácita. De tal manera que si no se expresa dentro del contrato de compra-venta el pacto comisorio, no se puede inferir la existencia de este, porque, repito una vez más, el pacto comisorio debe ser expreso, debe constar en una estipulación expresa. Así nos menciona el mismo artículo 1935 que vamos a leer. Repitamos, por pacto comisorio se estipula expresamente
que no pagándose el precio al tiempo convenido se resolverá el contrato de venta. Entonces tiene que ser expreso por mandato de la misma ley. La tercera pregunta. ¿Cuál es el pacto comisorio simple y cuál es el pacto comisorio calificado o de resolución ipso facto? Ipso facto es en el acto, es una expresión latina que significa en el acto, inmediatamente. Entonces, el pacto comisorio se clasifica en dos: el pacto comisorio simple y el pacto comisorio calificado o ipso facto, o de resolución ipso facto. Pues bien, el artículo 1546 del Código Civil colombiano nos está diciendo que todo contrato lleva envuelta la condición resolutoria en caso de incumplimiento. Pues bien, cuando esa condición resolutoria implícita en todos los contratos se hace expresa, quiere decir que estamos frente a un pacto comisorio simple. Ahora bien, también está el pacto comisorio calificado. Ese pacto comisorio calificado nos lo explica el artículo 1937 del Código Civil colombiano, donde se establece lo siguiente: 1937. Pacto comisorio calificado. Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto, en el acto, el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas siguientes a la notificación judicial de la demanda. Entonces, tenemos que el pacto comisorio es ciertamente un convenio accesorio al contrato de compra-venta que tiene que ser expreso y que se clasifica en dos: el pacto comisorio simple y el pacto comisorio calificado. El pacto comisorio simple no es más que la estipulación expresa de la condición resolutoria implícita en todo contrato. Es decir, cuando la condición resolutoria se hace expresa, se llama pacto comisorio simple. Y el pacto comisorio calificado o de ipso facto es aquel en donde se le permite al incumplido, en este caso al comprador, que debe dar el precio, un plazo adicional de 24 horas para que pueda hacer subsistir el contrato de compraventa luego de la notificación judicial. Ese es el pacto calificado o de resolución ipso facto. ¿Cuál es la principal diferencia entre el pacto comisorio y la condición resolutoria? Acordémonos que la condición resolutoria está en el artículo 1546 del Código Civil colombiano, que expresa lo siguiente. A ver, 1546. Dice: condición resolutoria contractual. Artículo 1546, Código Civil colombiano. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. De tal manera que la condición resolutoria va implícita en todos los contratos bilaterales o semiautomáticos. Y es justamente la principal, es principalmente esa la principal diferencia en relación al pacto comisorio. Mientras que el pacto comisorio solo aplica a los contratos de compra-venta, la condición resolutoria aplica a todos los contratos bilaterales o
Mientras que la condición resolutoria se entiende implícita, envuelta en todos los contratos bilaterales, el pacto comisorio ha de ser expreso dentro de los términos del mismo contrato. Valga esa pregunta. Esa sería entonces la principal diferencia entre el pacto comisorio y la condición resolutoria. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el término de prescripción del pacto comisorio? Ese término de prescripción del pacto comisorio nos lo da el artículo 1938 del Código Civil colombiano. 1938 y dice lo siguiente. El pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partes si no pasare de 4 años contados desde la fecha del contrato. Transcurridos estos 4 años, prescribe necesariamente sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno. Entonces está claro pues que la prescripción es de 4 años y no podrá ser superior a ese plazo. Así las partes lo hubieran convenido. Es decir, ni siquiera por el acuerdo entre las partes el plazo podrá ser mayor de 4 años. Contados a partir no del incumplimiento, sino de la celebración del contrato de compraventa. Si las partes no han pactado ningún plazo, pues se entiende plazo máximo de estos 4 años por la estipulación expresa. Entonces queda claro pues lo relacionado con el pacto comisorio y el término de prescripción. Repito, artículo 1938 del Código Civil colombiano. Pregunta sexta. ¿El pacto comisorio opera de pleno derecho o se requiere de una demanda judicial? Bien. Importante la pregunta. El pacto comisorio no opera de pleno derecho. Siempre es necesario la demanda judicial. Sea que se trate del pacto comisorio simple o sea que se trate del pacto comisorio calificado o de resolución isómita. Siempre es necesario la intervención judicial. Siempre es necesario notificar de la demanda al incumplido. En ambos casos. Pero si alguna duda queda al respecto, podemos disiparla con el Código General del Proceso de Colombia, en cuyo artículo 374 nos dice lo siguiente. Disposiciones especiales. Resolución de compraventa. Cuando en la demanda se solicite la resolución del contrato de compraventa en virtud de la estipulación consagrada en el artículo 1937 del Código Civil, el juez dictará sentencia que declare extinguida la obligación que dio origen al proceso, siempre que el demandado consigne el precio dentro del término señalado en dicho precepto. El inciso último nos dice lo siguiente. La misma declaración se hará en el caso del artículo 1944 del Código Civil, cuando el comprador o la persona a quien éste hubiere enajenado la cosa se allane a mejorar la compra en los términos ofrecidos por un tercero y consigne el monto del mayor valor dentro del término para contestar la demanda. Observen que siempre en ambos casos se habla de demanda. ¿Eso qué significa? Que es necesario que intervenga el aparato jurisdiccional. Es decir, en síntesis, el pacto comisorio en ningún caso opera de pleno derecho. Siempre es necesaria la intervención judicial. Pero si nos queda alguna duda al respecto, podríamos reforzar el anterior argumento con lo que nos habla el Código Civil chileno. El Código Civil chileno que va, lo repito una vez más, muy de la mano con
el Código Civil colombiano prácticamente puede decirse que en algunos aspectos es una réplica exacta de lo que establece el Código Civil colombiano. No olvidemos a don Andrés Bello. Nos dice el Código Civil chileno en el artículo 1879, cuando nos habla del pacto comisorio, lo siguiente: si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Eso nos lo dice el Código Civil chileno en el artículo 1879, cuando habla del pacto comisorio y la intervención del aparato jurisdiccional, que, como lo vengo diciendo, siempre en ambos casos, tanto en el pacto comisorio simple como el pacto comisorio calificado, es necesaria la intervención del juez. Porque es necesario que haya una demanda. ¿Y por qué es necesario que haya una demanda? Porque se tiene que quedar claro ante la jurisdicción el incumplimiento en el pago del precio por parte del comprador, para constituirlo en mora, y de ahí derivar los efectos que nos dice la misma norma, bien sea que se haga subsistir el contrato procediendo al pago de perjuicios por los daños ocasionados por ese incumplimiento. De tal manera que siempre es necesaria la intervención del juez. Ya lo vimos en el Código Civil colombiano, lo vimos también en el Código General del Proceso y también lo vimos en el Código Civil chileno. Siempre se hará necesaria la intervención del juez para determinar el incumplimiento y la mora. Bien, más adelante seguiremos resolviendo los interrogantes de este taller, repito una vez más, con la finalidad de afianzar los conocimientos sobre esta figura jurídica tan interesante como es el pacto comisorio. Hablaremos en futura emisión del pacto de retroventa y resolveremos, si Dios lo permite, los interrogantes que se plantearon sobre ese tema, sobre esa figura jurídica, el pacto de retroventa. Estén pendientes, pues, de esa nueva emisión porque será en breve y espero que les haya gustado lo explicado en el día de hoy. Como ha sido siempre mi costumbre, me despido con un mensaje alusivo a la crisis sanitaria por la que atravesamos y espero sea de vuestro agrado. Dios los bendiga. Muchas gracias.